Hola Poderosa, yo soy Gaby Miranda y estás escuchando Poderosas Podcast. Hola mis queridas poderosas, yo soy Gaby Miranda, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día extraordinario, ya sé que me estén escuchando el miércoles que sale el episodio o cualquier otro día en la semana mientras lavan los trastes, mientras descansan, mientras trabajan, mientras van en el tráfico. Me da muchísimo gusto tenerlas aquí otra vez para platicar de temas súper importantes financieros como el de hoy, que vamos a platicar acerca de las mujeres y el ahorro para el retiro. Y bueno, antes de empezar con esta plática acerca del tema del retiro, me gustaría que ustedes en un momentito, o digo, terminando el episodio, ahorita le den tantito pausa o lo hagan así rápido, a lo mejor les cae el clic muy rápido, hagan un ejercicio que a mí me ha ayudado muchísimo a entender qué pasa alrededor de mi vida con este tema en particular. Me gustaría que piensen en las palabras retiro laboral o jubilación, la que más les guste, y analices un poco qué sensación te da eso, o sea, el pensar en un retiro laboral, ¿qué te causa? ¿Te causa estrés? ¿Te causa felicidad? ¿Te causa miedo? ¿Te causa tranquilidad? ¿Tristeza? Porque como ya lo he dicho en algunos otros episodios poderosas, el tema del dinero es un tema súper, ¿cómo les digo? Como súper emocional. Cada decisión financiera que tomamos tiene que ver con una emoción. Muchas veces las emociones son emociones momentáneas, o sea, como cuando hacemos compras compulsivas, que en ese momento me dio mucha felicidad, por alguna razón, comprarme un montón de cosas que después no voy a usar, pero lo hice por una emoción. De igual manera, hay decisiones que tomamos que están basadas en cosas que nos pasaron previamente o emociones atrapadas en algún otro punto en el pasado que nos van a dar el detonante de cómo estamos haciendo las cosas el día de hoy en el tema financiero. Y el retiro laboral, la manera en la que tú estás trabajando tu retiro laboral, no es la excepción. Es decir, si hoy en día tú estás súper obsesionada con ahorrar para el retiro, eso tiene que ver con todo tu entorno y con lo que viviste o viste cuando eras pequeño. Si tú hoy dices, no, pues a mí no me va a pasar, yo no voy a llegar ni a vieja, a mí me vale, yo no voy a ahorrar un peso, también tiene que ver con tu entorno y con lo que viviste. Ahora, a mí me gustaría que entender, platicarles algo que yo entendí, que, que sí hay que ponerlo sobre la mesa. Las mujeres, ya lo he dicho, tenemos poco tiempo trabajando con temas de dinero y también tenemos poco tiempo entendiendo qué significa una jubilación laboral. Recuerden que aunque nosotros, nuestra generación ya es una generación más moderna, dirían nuestros papás, realmente somos, yo diría que pues básicamente la primera generación completa de mujeres, tal vez, bueno, o sea, yo sé que hay muchos estados donde no pasa así, pero bueno, voy a hablar como en mayoría, en la que nosotros tuvimos acceso a poder estudiar, a poder trabajar y a poder decidir no tener hijos, o tenerlos, pero trabajar. La generación de nuestras mamás fue una generación que fue la primera que empezó a romper con esa idea y fueron las primeras que se empezaron a divorciar y todo eso, pero aún así hubo muchas mujeres que pues empezaron con esta idea de, pues como tradicional, de casarse, tener hijos, quedarse a trabajar. Y bueno, la de nuestras abuelas, pues ni hablar, ¿no? Ellas eran mujeres que básicamente pocas de ellas eran las que se dedicaban a trabajar y muchas de ellas se dedicaban a trabajar por necesidad, pero muchas, pues si podían, pues se quedaban así, ¿no? Yo sé que hay sus excepciones y bueno, por eso es que quiero platicar de este tema muy enfocado a nosotras, porque nosotras no entendemos un retiro laboral de igual manera que un hombre y es muy importante que lo tengamos en la cabeza. Ahora, en este mismo sentido, pues les quiero decir que pensando en el entorno, en que en este momento tú pienses, ¿qué ha pasado si tu mamá ya se retiró, si tus abuelas ya se retiraron, si tienes tías? ¿Qué ha pasado con las mujeres que están a tu alrededor en este tema de la jubilación? A lo mejor tu mamá o tu abuela fueron de las pocas que no tuvieron algún medio de jubilación y continúan trabajando. A lo mejor, afortunadamente, encontraron una manera de no tener que seguir trabajando, pero lo importante aquí es qué pasó en ese momento, qué pasó en sus vidas
que derivaron a que llegaran a ese momento. Y para esto les voy a platicar muy brevemente, quiero usar a mis dos abuelas para ejemplificar, porque es algo que a mí me ha causado, no saben, el empezar a ver qué pasa con mi familia, qué pasa con mis hermanas, qué pasa con todo mi entorno, y no es que sea una experta ya psicoanalista, pero pues conforme vas descubriendo, aunque sea una pequeña cosita nueva acerca de ti, pues realmente cambia muchísimo la manera en la que percibes la vida y en este caso el dinero. Porque sí, poderosas, el dinero, como ya lo he dicho en algunas ocasiones, es una relación, como una relación como la tienes con tu mamá, con tu papá, con tu novio, con tus amigos. Y esa relación puede ser tan tóxica o tan saludable como tú decidas hacerla y como tú decidas darte cuenta. Y es por eso que vamos a platicar de todas estas cosas. Ahora, justamente espero que ahorita ya estés tú pensando en todas las mujeres que hay a tu alrededor en edad de jubilación o si ya fallecieron, bueno, cómo vivieron jubiladas o si sabes qué pasó. O a lo mejor muchas como yo, pues a lo mejor ya no tienen a todos sus abuelitos o a todas sus abuelitas, pero bueno, pues si sabes algo de ellas o pregúntenle a sus mamás, a su familia, qué ha pasado con esas mujeres si no las conocen. Les voy a platicar acerca de mis dos abuelas. Mi abuela materna es Lupis, que ella es la única, o de mis abuelas, bueno, de mis abuelos en general, que continúa con vida. Y está mi abuela Concha, que es mi abuela paterna, que ella ya falleció, pero bueno, o sea, me tocó verla en su etapa de jubilación. Y les voy a platicar un poco la diferencia de la vida que tuvieron y bueno, realmente su vida en general fue parecida de inicio, pero al final fue una vida muy diferente porque decidieron cosas diferentes. Mi abuela Concha, que es mi abuela paterna, ella prácticamente toda su vida se dedicó a cuidar a sus hijos. Ella fue una mujer de esas mujeres que o sea, que no trabajó. Trabajó tal vez antes de casarse, pero después ya no. Ella se dedicó a casarse, eventualmente se separó de mi abuelo y pues la función de llevar dinero a su familia no lo tomó ella, lo tomaron sus hijos. Entonces ella, pues si me lo preguntan, ella se jubiló desde muy joven porque digamos que terminó el trabajo que tuvo que hacer con sus hijos, que es un trabajo, o sea, cuidar hijos, tener casa limpia y todo, es un trabajo. Ella terminó ese trabajo y cuando se jubiló, pues se jubiló bastante joven. Y pues uno de los métodos que antes se utilizaban para jubilarse era pues que tus hijos te mantengan. Ella tomó ese camino, ella por azares del destino, por decisión, por lo que sea, ella desde muy joven, pues sus hijos le empezaron a ayudar a sobrevivir y eventualmente, también por azares del destino, pues como que se separó de mi abuelo, nunca se jubiló y pues cuando mi abuelo fallece, a ella le toca cobrar la pensión de mi abuelo. Entonces ella combina dos de los métodos más comunes que había antes para que una mujer se jubilara. Y aquí no estoy juzgando a mi abuela ni nada por el estilo, simplemente así era como era antes. Antes era como dado por hecho que tú tenías que ayudar a tu mamá y que tú la tenías que mantener y que así era, porque tu mamá te había cuidado y bueno, si está bien o no, pues cada quien, ¿no? Eso es decisión personal. Esa era una de las maneras. Otra de las maneras era justamente la otra que le tocó, que está curioso, que era casarse y pues al momento en el que fallece tu esposo, jubilarte, porque en esperanza de vida las mujeres vivimos más. Entonces, digo, luego dicen que pues las mujeres vivimos viudas más felices, porque los hombres tienden a morirse antes que nosotros y entonces, pues en esa generación se ve todavía más que hay muchísimas señoras viudas, jubiladas, algunas porque ellas mismas trabajaron, pero muchas de las otras porque heredaron las pensiones de sus parejas. Hoy en día, pues no hay pensiones y pues no le puedes heredar a tu pareja, ¿no? Y una diferencia muy importante con nuestra generación es la cantidad de hijos que vamos a tener. En el caso de mi abuela tuvo 8 hijos. Entonces, no es lo mismo que el aporte de los hijos sea de 8 personas para mantener a una, a que tú tal vez no tengas hijos o tal vez tengas perrijos nada más. Entonces, si de los 8 hijos tal vez no todos aportan de la misma manera o no todos quieren aportar, digamos que es como por volumen. Yo tengo 8 para que 1 o 2 me salgan buenos y me ayuden. Ahora, la probabilidad de que nosotros, que en promedio vamos a tener de 1 a 2 hijos, las mujeres que tengan, que decían tener hijos,
imagínate la carga que va a ser para tu hijo o tus dos hijos mantenerte en el retiro. Entonces, esa es una manera de jubilarnos que pues ya está como en extinción, ¿no? Está en extinción porque hemos decidido no dedicarnos a tener hijos. Y pues de igual manera el hecho de tener un esposo que se muera y nos herede la pensión, pues también pues también está complicado, porque pues ya ni van a tener pensión tampoco nuestros esposos, ¿no? O sea, también van a tener que ahorrar si es que pues terminas en tu etapa de retiro con una persona, pues va a ser complicado porque ambos vamos a tener el mismo problema, que es no vamos a tener jubilaciones. Antes, pues bueno, mi abuelo tuvo la fortuna de tener un trabajo donde se jubiló y pues ya ninguno de los dos se preocupaba. En el caso de mi abuela Lupis, mi abuela materna, el caso fue un poco diferente, porque ella también de inicio, ella como mi otra abuela, pues ella se casó, tuvo 7 hijos me parece, son 7 mis tíos, tuvo un montón de hijos, se dedicaba a su casa y pues mi abuelo era muy borracho, como antes, los machos alfa de antes eran súper borrachos y mi abuelo fallece literal de cirrosis. Entonces mi abuela muy joven queda viuda y empieza a trabajar porque pues eran muchas bocas que mantener y pues obviamente mi abuelo no tenía fondos de emergencia ni nada pues para mantener a tantos hijos. Ella trabaja, tiene la fortuna de que hereda la plaza que tenía mi abuelo en donde trabajaba. No empieza tan de cero, pero sí, porque tiene muchos hijos y los tiene que cuidar. Y algunos de ellos, pues, relativamente chicos. Y entonces, ella pues trabaja muchos años y ella se jubila ella por trabajo en sus méritos propios. Sin embargo, también se jubila muy, muy joven. Entonces, ella actualmente sigue viva y pues llevará, no sé, yo desde que me acuerdo de ella está jubilada, o sea, no sé, llevará unos 20 años jubilada, no lo sé. Y pues obviamente yo a las dos, a Lupis y a mi abuela Concha, pues las vi pues bien. O sea, yo no tengo la imagen de una mujer pobre, sin dinero, jubilada. Y este detalle es muy importante porque cuando nosotros pensamos en la jubilación y sentimos terror, seguramente es porque lo que nosotros vimos fue un retiro feo. A lo mejor, aunque, no sé, a nuestras abuelas las mantuvieran los hijos, a lo mejor pues eran maltratadas o son abandonados. O sea, cuando tenemos un recuerdo feo de las personas que viven su retiro, pues muy seguramente nos va a dar una sensación mala porque tú no quieres verte como esa persona. Ahora, en mi caso, yo pienso en ellas y digo, pues ellas lo han vivido bien, o sea, económicamente han estado bien. Ahora, cuando yo comparo mi vida con su vida, pues no tiene nada que ver y ellas tuvieron la fortuna de tener una jubilación. En el caso de mi mamá todavía no se jubila, pero ella todavía entra en la ley en la que hay jubilaciones. Entonces, para mí no existe todavía en mi cabeza ese panorama de entender qué significa llegar pobre al retiro, literal, y no quiero que lo tomen como exageración, pero llegar pobre al retiro. Entonces, eh, la idea de platicarles esto es que podamos ver el contexto que hay alrededor del retiro y de nosotras. Ya no vamos a vivir igual que como vivían antes. Y muy importante, si nosotros no nos cuidamos a nosotras mismas, nadie nos va a cuidar. Nosotras ya no vamos a tener esta idea de que, bueno, que mi marido me mantenga, no, bueno, que mis hijos me mantengan, que era una mentalidad que estaba formada en las generaciones de mujeres anteriores. Que funciona, sí. Ahora, bueno, si tú decides irte a la tradicional y decir, bueno, yo voy a tener 10 hijos para que a ver si uno me mantiene, bueno, cada quien. Pero la estrategia que tú, la que sea que quieras tener para poder jubilarte dignamente, hay que empezar a hacerla. Y les pongo el ejemplo de mis dos abuelas y ahora quiero platicarles pues algunos puntos que les quiero dar como consejo para empezar este tema del ahorro para el retiro. La primera es muy importante y es que tengan un objetivo en mente. Es decir, no nada más hay que ahorrar ahí como gorda en tobogán. No, pues le ahorro no sé ni para qué. Porque necesitamos garantizar que lo que estamos ahorrando sea suficiente, al menos para poder sobrevivir. Porque hoy en día los instrumentos de ahorro, por ejemplo, en la Afore tú puedes ahorrar desde 100 pesos. Ahora, esos 100 pesos que estás ahorrando hoy, ¿para qué te van a alcanzar cuando seas viejita? Es la pregunta que te tienes que hacer. Porque a lo mejor tú sí dices bien, chucha, yo ahorré, yo llevo ahorrando 20 años, pero pues yo nada más ahorré 100 pesos al mes.
Entonces, en el momento que llegas al retiro, a lo mejor, pues no te alcanzan ni por unos chicles, ¿no? Porque no tuve esa precaución, no basta con ahorrar, hay que entender para qué estamos ahorrando y esto es muy sencillo, les voy a decir cómo lo trabajamos nosotros en las asesorías y es que pienses en cuál es el monto mínimo, 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 mínimo que tú necesitarías para sobrevivir. Sobrevivir es sin lujos, gastos fijos, comer, tener servicios básicos, luz, agua, gas, a lo mejor algún detalle de la atención médica y si tú determinas, por ejemplo, que tú necesitas al menos 5,000 pesos para vivir, lo multipliques por 12 meses, por el número de años que estimas que vas a vivir, que yo sé que no tenemos una bolita mágica, pero se estima que en promedio vamos a vivir 20 años. Entonces multiplícalos por 20 y ese monto es el que tienes que traer en mente para poder llegar a ese objetivo y tienes que estar cuidando que ese objetivo se actualice con inflación, o sea, que ese dinero no pierda poder adquisitivo. Pero lo más importante, ese ya es un tema un poquito más elaborado, pero es que entiendas si lo que estás ahorrando hoy es suficiente para poder tener un retiro, o sea, no espectacular, ¿eh? O sea, un retiro digno, o sea, que puedas comer, básicamente, porque es un problema grande el tema del retiro, aunque no lo veamos como generación. La segunda importante es que nos tenemos que mentalizar a que desde que empezamos a trabajar, o si ya llevamos unos años y apenas vamos a empezar, no importa, pero nos tenemos que mentalizar que necesitamos ahorrar de aquí a nuestro retiro. Mientras más tiempo ahorres, más dinero vas a tener para poder vivir y vas a tener mucha más certeza de que vas a poder tener un buen retiro. O sea, que no vas a estar limosneando, que no le, o sea, porque además quiero enfatizar mucho en que nuestra situación ya no es la misma poderosa que la que tenían nuestras mamás. O sea, nosotros ya no vamos a tener a quien pedirle. Muchas veces, pues si no tenemos hijos, a lo mejor hemos decidido vivir solas, a lo mejor solamente queremos vivir con nuestra pareja, pues nuestra situación no va a ser igual. Entonces, lo ideal es que nos mentalicemos a que hay que ahorrar de aquí a que tengamos la edad de retiro, ya sea que tu edad de retiro sea 65, 60, 70. Y algo muy importante es que de repente en las asesorías me dicen, es que yo no tengo pensado jubilarme. Como a mí me encanta lo que hago, yo me voy a morir haciéndolo. Y está bien, pero hay que pensar que una cosa es trabajar por amor al arte y otra cosa es trabajar por necesidad. Tener dinero mientras trabajas nunca va a estar de más. Hay muchas personas igual que actualmente están jubiladas y continúan trabajando, no pasa nada, pero es por elección. El peor escenario que te puede pasar es que no puedas elegir trabajar o no trabajar. Nosotros hoy a lo mejor pensamos que vamos a estar a los 85, 90 años trabajando a toda madre de lo que estamos haciendo y no podemos garantizar que cuando lleguemos a esa edad realmente vamos a sentir las mismas ganas de seguir haciéndolo y pues siempre es mejor tener la opción de poder decidir si quieres o no quieres. Ahora, otra cosa, otro punto importante, ya que tienes el objetivo en mente, te mentalizas a que lo tienes que hacer de aquí a que tengas la edad de retiro, que sugiero que sea a los 65, para que tengas más dinero. El tercero es que elijas un instrumento para ahorrar para tu retiro. Hoy en día hay tantas opciones tan variadas que de repente lo que pasa es que en las asesorías, cuando de repente llegan conmigo, ya vieron 20 opciones. Ya llevas el producto de Allianz, ya llevas el de Monterrey, ya llevas el de GNP, ya viste el Afore, ya viste fondos de inversión, ya viste 80,000 opciones y lo único que pasa cuando tú empiezas a tratar de encontrar el objetivo perfecto, el instrumento perfecto, es que ese objetivo no existe. O sea, ese instrumento no existe. No existe un instrumento perfecto. Existen instrumentos. Y mientras más opciones veas, más difícil te va a ser decidir. Y muchas veces no decides porque pues estás procrastinando nada más. O sea, yo les sugiero que elijan uno. Si ustedes no saben, no han tenido tiempo, no pueden decidir, no importa. Empiecen a ahorrar en su Afore. Así. No importa en lo que decides, ahorra. Pero no dejen de hacerlo. O sea, si tárdate, si tú quieres ver 20 opciones, velas, pero mientras las ves, empieza a ahorrar en tu Afore. Después ya mueves el dinero a donde hayas elegido. Y el punto número 4 y el último es muy importante porque de repente dices, pues ya, yo empecé a ahorrar para mi retiro cuando tenía 25, súper responsable, bien padrísimo, ahorraba 1,000 pesos al mes y yo lo sigo ahorrando así. Y a lo largo de la vida tenemos incrementos de sueldo
la gran mayoría de las personas, especialmente en la etapa productiva, y no incrementas tu ahorro para el retiro en esa proporción. Entonces yo les sugiero que cada que ustedes tengan un incremento de sueldo, le destinen un incremento a su ahorro para el retiro. Porque a lo mejor cuando ustedes hicieron esa cuenta de cuánto necesitaban para el retiro, estaban pensando en sus necesidades de ese momento de su vida, en ese espacio, con esas condiciones, y a lo mejor ustedes hicieron un cálculo de yo la armo con 5,000 pesos, pero a lo mejor 10 años después ustedes ya subieron su calidad de vida y ahora ya necesito 10. Pero ¿qué crees? Si nunca incrementas tu ahorro para el retiro, pues nunca va a cambiar. Entonces, yo les sugiero que siempre traten de ser disciplinadas y cada que puedan empezar a ahorrar para el retiro. Yo sugiero que si están empezando a ahorrar para el retiro, empiecen ahorrando un porcentaje de su sueldo. Si pueden, si les es posible, que ahorren un 10%, empiecenlo así. Si no les es posible ahorrar el 10%, empiecen con un 5%. Pero lo más importante es que siempre empiecen. Eh, ya les compartí un poquito de mis abuelas, les dejo ahí sobre la mesa la idea de que ustedes se queden pensando y analicen realmente a detalle qué pasó a su alrededor y si eso les está afectando en la manera en la que están decidiendo. Porque si hoy no estás ahorrando para tu retiro, te preguntes por qué. ¿Por qué no me dan ganas de cuidar a mi versión viejita? Porque de eso se trata este tema del ahorro para el retiro. Sí faltan muchos años para que nos retiremos, pero desde hoy nosotros tenemos que empezar a cuidar a nuestra versión viejita, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. No lo va a hacer tu esposo, no lo van a hacer tus hijos, no lo van a hacer tus perrijos menos. Solamente depende de ti. Hay que empezar a tomar esas responsabilidades que antes tenían los hombres. Los hombres antes tenían la responsabilidad de jubilarse y mantener mujeres. Ahora eso ya no pasa. Bueno, sí pasa en algunos lados del país, pero bueno, muchas de nosotras ya tenemos la libertad de decidir. Y hay que entender que con esa decisión de nosotros ser independientes, también está la decisión de nosotras hacernos responsables de nosotras mismas al 100%. En esta versión, en la de 10 años, y cuando tengamos 65 años, en nuestra versión viejita, nosotros vamos a ser las únicas responsables del momento en el que lleguemos al retiro. No nuestra pareja, no nuestros hijos, no nuestros papás, nosotros. Espero que este episodio les haya gustado. A mí me encanta hablar del tema del retiro. Ay, luego quiero decirles tantas cosas que no sé cómo decírselas, pero espero que se lleven algo, que puedan analizarlo dentro de su casa, dentro de su familia, dentro de ustedes mismas para poder entender qué está pasando. Y si ya estás ahorrando para el retiro, está perfecto, te felicito, síguelo haciendo, mentalízate nada más a que lo tienes que hacer siempre. Y pues bueno, recuerden que nosotros nos vemos aquí cada miércoles, estamos en Spotify, estamos en YouTube y pues si tienen algún comentario déjenmelo, me pueden mandar un correo a Poderosas Podcast. Síganme en mis redes sociales como Gal Asesores, que es Gaal Asesores en todas las redes. Tengo página de internet, Instagram, Facebook, en TikTok también estoy como Gaby de Gal. Y pues bueno, espero verlas aquí la siguiente semana, poderosas. Yo soy Gaby Miranda y después de este episodio espero que te vayas siendo más tú, más poderosa. Hasta la próxima.